Mira, m'està sonant l'alarma de que m'haig de prendre el paracetamol. Jo me l'acabo de prendre fa un minutet abans d'entrar. Connectats en horari de pastillero. Te veo muy bien, Gemma. Te veo con cara de haber dormido con las gafas puestas de las agujetas que tienes en los brazos. Això és La Companyia, de Ràdio Santa Perpètua. Els videojocs, va, que jo sé que ho estàveu esperant, que voleu saber què està passant, quines notícies, quins jocs, què passa, què fa, què és de la vida d'en Rubén Mercado. Bon dia! Ai, que no el sentim. Espera't. Ah, que estàs silenciat tu solet. Ara ja estic aquí. Era per no molestar, com estàvem amb aquesta conversa tan super interessant i super interna i super això, dic, només falta que comenci jo i que trenqui aquest núvol d'energia positiva i d'il·lusió i aquestes coses, però bueno, totalment d'acord amb el que has dit, Sí, i a més, els videojocs, per exemple, són una part important per aquesta percepció del temps, no? Són estímuls nous, al final. Sí, bueno, jo al final és el que tu dius, no? El temps al final és l'única cosa que està limitada, que no podem fer-la més gran, no ha sortit encara. El que faci la màquina de fer més temps es forrarà, sí. Però el poc temps que tenim l'hem d'aprofitar i l'hem de viure. Al final va passant, no et dones compte. Quan ets jove tens aquesta sensació i percepció de que et queda molt, però quan ja estàs passant en l'època de descomptar, ¿vale? Perquè estàs en una època que vas comptant i després ja vas descomptant, i et dones compte de que s'ha d'aprofitar tot el temps que tenim, s'ha d'aprofitar per fer coses que ens agraden, per fer coses que ens omplen. Hi ha gent que és jugant a videojocs, hi ha gent que és sortint al camp, hi ha gent que és en la família, hi ha gent que és a casa llegint, és a dir, cadascú té les seves preferències, però s'ha d'aprofitar. És una vida que només viurem una vegada. De moment no hi ha ningú que vingui que recordi de que ha viscut 4 o 5 més, no? Però sí, hem d'aprofitar-la al 100% i disfrutant i respectant a tothom i a nosaltres. Sí, home, sí. I tant. Tot sempre bé, ben fet, Llavors, volem disfrutar dels videojocs i volem que ens expliquis coses xules, Rubén. Bueno, pues como ya decíamos la semana pasada, por fin parece que poco a poco se va animando un poquito y vamos teniendo lanzamientos que no solo sean noticias y noticias, aunque todos estamos esperando a que el próximo 2 de abril tengamos ya por fin ese Nintendo Direct en el que Nintendo Switch 2 se presente de manera oficial con imágenes, con juegos, con fecha de lanzamiento, con precios. Esperemos que sacie toda esa necesidad que tenemos nosotros como usuarios y que tiene el sector, que necesita un aliciente, necesita una energía también positiva para que vaya retomando un poco esos brotes verdes y que pase como está pasando, ¿no? Con los cerezos en flor y con los almendros en flor, pues también esta es la flor que necesita también el sector, ¿no? Que es un sector que está, después del año pasado que no fue maravilloso, está un poquito como aletargado, ¿no? Y una noticia como el lanzamiento de una consola próximamente, esperemos que para junio, o si no ya para septiembre, pero esperemos que para junio, pues eso anima y hace que la dinámica del sector empiece a funcionar, ¿no? Pero bueno, mientras tenemos ese Nintendo Direct y mientras vamos teniendo noticias importantes, lo que sí que tenemos son juegos que van saliendo, que ya van siendo juegos importantes, como ya hemos visto la semana pasada y la anterior, con Monster Hunter Wilds, con algunos otros juegos, con Split Fiction. Y hoy hablamos de un título que en principio iba a salir en Navidad, pero que se retrasó después de que algunos testeos internos demostraran que el juego tenía algunas carencias críticas que se tenían que mejorar. Pues la gente de Ubisoft decidió que la mejor estrategia, a pesar de que muchos estábamos esperando ese título y lo teníamos reservado para campaña Navidad, pues fuera retrasarlo para poder lanzarlo de una manera muchísimo más cerrada y muchísimo más acabada, ¿no? Algo que también es un virus que tenemos en el sector del videojuego, que muchas veces, por presión por parte de la necesidad de las compañías, grupos inversores, slots de fechas de lanzamiento, todo esto, pues muchas veces nos encontramos con juegos que salen al mercado y que lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a jugar es hacer una actualización que es aún más grande que lo que hemos instalado del juego en la consola o en el ordenador, y que seguimos viendo juegos que salen a un 50 o un 60% en algunos casos de lo que sería juego terminado. Entonces la experiencia
no es todo lo buena que se espera. Incluso algunos juegos se disfrutan mucho más al año de haber salido que en el momento del lanzamiento, con ejemplos como Cyberpunk o todo esto, títulos muy, muy importantes, pero que salieron totalmente rotos, ¿no? Y es algo que las compañías parece pues que en algunos casos, dependiendo también de lo estratégico que sea el lanzamiento y de la posibilidad o la flexibilidad económica que tengan, pues deciden oye, pues preferimos salirnos de lo que sería la ventana de lanzamiento de campaña Navidad, que normalmente siempre es más importante, para lanzarlo en una ventana no tan importante como puede ser el mes de marzo, en cuanto a cantidad de ventas y gente en las tiendas y todo esto, pero que la experiencia sea realmente lo que ofrece, ¿no? Y lo que habíamos prometido en un principio. Además, este título que vamos a hablar hoy, que es Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed, yo creo que todos, hasta los que no conocen videojuegos, saben lo que es Assassin's Creed, han escuchado de ellos, hemos tenido película, hemos tenido un poco, fue uno de los títulos que más revolucionaron el mundo, los juegos del mundo abierto, ¿no? Un juego en el que se iban centrando cada una de las entregas en diferentes momentos históricos, en los que con una máquina podías ir hacia transportarte un poco a un antepasado tuyo dentro de lo que serían el linaje de los Assassins, que son como un linaje que viene de tiempos intempestivos, en el que, bueno, pues es como una sociedad con unos genes específicos que eran pues asesinos o que te intentaban solucionar diferentes momentos históricos, ¿no? Y hemos visto juegos basados en Italia, basados en Florencia, basados en los antiguos vikingos, o incluso la película también, que introducía mucho todo lo que era ese universo de los Assassins, que funciona muy, muy bien. Con lo que Assassin's es una saga que todos conocemos o que nosotros conocemos directa o indirectamente. Lo único que sí que llevamos 15 años y hemos visto cómo esa saga ha ido poco a poco, devaluándose un poco por diferentes cambios de sistema, por hacer juegos increíblemente grandes, tan grandes que para mucha gente se nos hacían totalmente bola. Es como cuando te comes un trozo de pechuga de pollo, que está muy bueno, un trocito pequeño, pero cuando te metes media pechuga de pollo, tienes ahí como una bola que no puedes hacer más y al final terminas no disfrutándolo. Pues con los Assassins últimos también estaba pasando eso. Sí que había gente que disfrutaba muchísimo, con Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, que es el que estaba basado en los vikingos, pero para usuarios no tan fans de todo lo que es el universo Assassin's Creed y los mundos abiertos, pues posiblemente se hacían demasiado grandes, ¿no? Además, Ubisoft a nivel mundial está pasando por una situación, pues seguramente una de sus peores situaciones históricamente, siendo una compañía que siempre ha sido de las más bollantes, de las más sanas en cuanto a lanzamientos, ya no solo con sus grandes series, sino también con productos propios, porque ya no solo es Assassin's Creed, sino también son los Rabbids, y también fue una colección que salió hace mucho tiempo para Nintendo DS, que es Imagina ser profesora, Imagina ser doctora, y todo esto, que eran títulos que por costes no tenían nada que ver con lo que sería una superproducción como Assassin's Creed, pero que al mismo tiempo, con la cantidad de ventas, pues hizo que Ubisoft se convirtiera en uno de los grandes referentes y que tuvieran ahí muchísimo fuerza y muchísimo peso, pero poco a poco ha ido perdiendo esa capacidad, y en este juego se estaba jugando mucho, tanto la saga Assassin's Creed como saga, tanto como Ubisoft, en este caso como compañía, ¿no? Y por eso yo creo que ha sido una buena decisión el retrasar el título, que a pesar de que todavía tienen algunos fallitos, algunas cosas que irán arreglando seguramente con futuras actualizaciones, se disfruta en un 95, un 96% de lo que ofrece, ¿no? Una de las primeras cosas que cuando presentaron este Assassin's Creed Shadow que nos gustó es algo que los fans de Assassin's Creed llevaban mucho tiempo pidiendo, que es que tuviéramos una entrega en el Japón feudal, ¿no? Una parte del tiempo histórico en el que en el mundo de los videojuegos, y sobre todo últimamente en los últimos años, hemos tenido grandes títulos y que son muy atractivos. Ese mundo del Japón feudal, de los samuráis, de los shoguns, de los shinobis, de todo esto, son francamente atractivos para un videojuego. Y por fin, cuando dijeron que íbamos a tener un juego centrado en esta época, pues nos pusimos todos muy contentos porque sabíamos lo que podíamos encontrarnos con ello, ¿no? El juego se divide, es un juego de mundo abierto, es un juego de acción y sigilo en mundo abierto, como son habituales los Assassin's Creed, aunque aquí han intentado cambiarlo un poco, hacerlo como más accesible sin hacerlo sencillo, porque al final la dificultad es la que es, pero no con entornos tan sumamente grandes e inexplorables. Tenemos unos entornos muy grandes, estamos en una historia dividida en 9 regiones, cada uno con sus propias historias, cada uno con sus personajes, cada uno con su ambientación, y esas 9 regiones y esas historias se van interlazando y se van intercalando entre ellas, haciendo una historia muy densa. La verdad es que es muy densa porque cogen un periodo en el que pasaban muchísimas cosas, porque está muy recreado en periodos reales con mucho trasfondo histórico, en el que en algunos casos incluso se hace un poco difícil de país.
¿vale? Es un poco, vemos un montón de nombres, un montón de personajes, además con muchos flashbacks que van al pasado, que luego vuelven al futuro. En algunos casos es un poco complicada de seguir la historia, pero porque era así, en aquella época pasaban cosas todos los días, ¿no? Y aquí pues nos encontramos con una recreación de aquella época, ya no solo en cuanto a historia, sino también en cuanto a entornos, que es sencillamente brutal. En el juego vamos a poder escoger entre dos personajes muy diferentes entre ellos. Uno es Yasuke y la otra es Naoe. Estos dos personajes podremos irlos cambiando en cualquier momento durante la historia y son personajes que tienen ya no solo un trasfondo histórico muy diferente, sino también una personalidad, unas habilidades y un control que no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Lo que hace que el juego, en muchos casos, dependiendo del personaje que escojas para desarrollar las aventuras, va a cambiar totalmente. Incluso cada uno de esos personajes tiene como su propia intrahistoria, una intrahistoria que iremos desbrozando un poquito y entendiendo a medida que va avanzando la historia, tanto de Yasuke como de Naoe. Yasuke es uno de los personajes que más controversia ha creado, ¿no? Porque cuando presentaron esto, Yasuke es el primer samurái negro que tuvo el Japón feudal. ¿Vale? Se comenta, hay una historia que no sabe si es historia o leyenda, bien, es una cosa ahí entre medio, esas cosas tan chulas de lo que es el folclore japonés, en el que dice que Yasuke fue un esclavo negro en un momento en el que llegó a un país como Japón, totalmente diferente en pensamiento, en cultura y en todo, y a nivel físico también, en el que empezó siendo como un esclavo, pero gracias a cada uno de los dos personajes, ¿no? Tenemos, como siempre, en este tipo de juegos una misión principal, una misión muy lineal dentro de que tiene mundo abierto, pero en el que más o menos se nos va marcando hacia dónde tenemos que ir, con las diferentes historias y misiones que tenemos que cumplir, que nos da unas 40 horas de juego, que aunque parezca mucho, que lo es, está muy lejos de la cantidad de horas que nos ofrecían otros Assassin's Creed, que, vuelvo a decir, a mí se me hicieron injugables, y hay gente que los ama con todo su corazón, y yo los odiaba con toda mi alma al final, porque los tiempos de moverte de un lado a otro eran enormes, y no sabías bien a dónde tenías que estar, dónde no. En este es como todo como más lineal, aunque luego tiene, como siempre, todos estos Assassin's Creed tienen un montón de misiones secundarias, un montón de encargos, un montón de coleccionables que va a ofrecer, pues casi, yo diría que digo 100 horas por decir 100 horas, pero yo creo que podría ofrecernos horas infinitas para poder jugar y para poder disfrutar, ¿no? En un juego en el que gráficamente se ha trabajado muchísimo, es el primer juego para nueva generación de la saga Assassin's Creed, sale en PlayStation 5, Xbox y PC, y realmente se nota, ¿no? Y hay momentos en los que sinceramente te quedarás parado en mitad del escenario, en mitad de un bosque tradicional japonés o subido a un árbol, simplemente por ver cómo ese cambio dinámico de la meteorología, ese cambio de luz, esa puesta de sol, habrá momentos que parece que estás en una postal japonesa del momento, ¿no? Donde todo el escenario tiene vida propia, donde vas a ir andando por los diferentes bosques y ráfagas de viento te van a levantar hojas de diferentes colores en la época de donde estés, vas a poder subir lo que eran las atalayas de Assassin's Creed, aquí también tenemos atalayas que nos permiten ya no solo movernos de manera automática de un punto a otro del escenario, que se ayuda mucho, sino tener una visión muchísimo más global del territorio. Se trabaja mucho como una superproducción, ya no solo los combates, sino también en lo que es la historia. Es decir, que se nota mucho que hay un trabajo muy grande a nivel gráfico, ya no solo con los personajes, los movimientos, los entornos, sino también pues todo lo que son las destrucciones en cada uno de los elementos, la iluminación, los efectos de sonido, los efectos de destrucción, todo esto simplemente es brutal. Es el mejor Assassin's Creed con diferencia que hemos encontrado. Otra cosa que a mí me gusta mucho es la banda sonora. En este tipo de juegos es ya como muy canónico el que la banda sonora, si está basado en el Japón feudal, pues sean bandas sonoras pues al más estilo japonés, con esos instrumentos japoneses y todo esto, pero aquí hay muchos momentos que en mitad de una lucha nos ponen música como mucho más moderna. Y aunque al principio choque un poco, porque no estás acostumbrado, me parece que es una mezcla brutal porque hace que te metas muchísimo más en esas historias, en esas luchas, y no solo con el ni de la siempre de todos los japoneses. Perdón si a alguien le gusta japonesa por este pequeño explicación o pequeña demostración de que no seré nunca músico, pero luego, francamente, la banda sonora está muy bien. Textos en castellano y voces en castellano muy buen trabajados, necesarios para una historia tan grande como la que nos ofrece Assassin's Creed Shadows, el nuevo título que está disponible desde el próximo 20 de marzo, es decir, ya lo tenéis en las tiendas, y que yo creo que retoma el camino o la senda hacia lo que esperábamos, hacia lo que queríamos volver a ver de un Assassin's Creed, con lo que es muy recomendable y muy chulo, tanto para los amantes de este tipo de juegos, para los que busquen algún reto con una historia cinematográfica y japonesa muy chula. Va, doncs si no n'heu provat cap, bueno, si l'heu provat i us va agradar, heu de seguir. Si no us van agradar els anteriors, aquest també l'heu de provar. I si no n'heu provat mai cap, doncs és la vostra oportunitat. Així que
tots els resultats porten al mateix lloc. Aquest Assassin's Creed Shadow, disponible doncs, ja en qüestió d'hores per la nova generació de consoles. Rubén, moltes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. I això de les Assassin's Creed és com les cocotxes. Si les has provat, tens que tornar a provar. Si no les has provat, les tens que provar. I si les has provat al pil-pil, que tu tens la recepta, tens que provar-lo en altre sistema, Però bueno. Si no ho diu, rebenta. Rubén Mercado, gràcies. Fins la propera. Una abraçada. Adéu. Adéu.